mis hermanos, vamos a seguir adelante con la programación de esta mañana y tenemos en nuestra presencia al pastor Víctor de la Rosa. ¿Cuántos los conocen? Dos. Es la primera vez que lo veo, pero aquí hay 4 personas que lo conocen. Y le damos gracias a Dios que le permitió estar con nosotros en esta mañana. Y también tenemos aquí una hermana, una dama de Colombia, que ellos tienen un programa de salud y temperancia. Vamos a ver si hacemos provisiones para el mes de septiembre. Ellos regresan, ¿verdad? Tienen una buena programación de salud y temperancia. Y a ver si hacemos acuerdos y un sábado tenerlos en este lugar. Así que los invitamos también. Y gracias, hermanos, por su disposición y lo vamos a esperar en el mes de septiembre, si Dios permite. Y seguimos adelante con el pastor Víctor de la Rosa. Pastor, usted tiene su tiempo. Propósito de la encarnación de Cristo. Es el tema de esta mañana que trae el pastor Víctor de la Rosa. Bien, mi hermano, es un placer. No se escucha bien. No se escucha bien. Bien, es un placer, mis hermanos, y un privilegio para mí que Jesús, en primer lugar, nos permita estar junto con ustedes y a través de la invitación que nos hace también Pastor Basilide. Así que estamos contentos y felices. Dice Jesús que donde hay 2 o más en mi nombre, allí yo estoy. Y desde que entré por la puerta allí, se sintió la presencia de Dios. De verdad que sí. Qué confortable se siente uno. Por eso decía David, prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y también decía en otra parte el salmista, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En otra parte dice, porque allí envía el Señor su bendición y vida eterna. Así que eso es lo que nosotros buscamos, mis hermanos, no es en vano. Cuando venimos a orar juntos, conforme a las promesas de Dios, recibimos grandes bendiciones. Y nos vamos con frutos, recibimos esos frutos, esas bendiciones, no es en vano. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Ya lo hemos lavado a través del canto, de la oración, y ahora lo vamos a lavar a través del estudio de su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Bien, la Biblia nos enriquece con tantas informaciones, tantos temas y tantas enseñanzas que Dios tiene que decirnos a todos, porque es parte de un proceso y de un plan, que es el plan redentor. Y no podemos olvidar nunca que estamos en una escuela, eso es. ¿Cuál es el propósito de la escuela de Cristo, que es la iglesia? Bueno, lograr el objetivo que se propuso desde mucho antes de la fundación del mundo, es rescatar, no solamente rescatar la raza caída, que somos nosotros, sino lograr, es restaurar en nosotros lo que se había perdido, que fue lo que Jesús dijo en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Pero qué es lo que se había perdido? Decimos, ¿verdad? El hombre, el ser humano. ¿Pero qué se perdió en el hombre? Bueno, se perdió esa imagen que Dios había hecho en nosotros y ese abismo que quedó hecho. Y eso fue lo que Jesús vino, mi hermano, a restaurarnos de nuevo. No olvidemos nunca que este proceso es un proceso en el cual Dios está trabajando. Por eso dice allí en su palabra, Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Nunca, no olvidemos eso, que Dios está trabajando en nosotros, mis hermanos. Vendrán vicisitudes, problemas, eso es parte del proceso, pero el estudio de su palabra es parte del proceso, las oraciones que hacemos y el objetivo que Dios tiene con nosotros al usarnos como instrumento para llevar su verdad, eso es parte del proceso. Todo esto tiene que ver entonces con lo que Dios quiere lograr en nosotros, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar? ¿Cuál es? El carácter, pero no un carácter cualquiera,
el carácter formado a la imagen de Jesús. Así que no pasemos por alto. Esta es una escuela, por eso cada sábado, sábado tras sábado, estamos aprendiendo, estudiando. Y el alumno, los alumnos que somos nosotros, no debemos descuidarnos, ni en lo más mínimo. Si usted deja de orar, si usted deja de nutrirse con la palabra de Dios, entonces hay problema, porque todo es parte de crecimiento. Y vamos entonces a reflexionar en el tema central de la Biblia, del plan redentor, que es Jesús. Es el tema central. Para poder entender la Biblia de Génesis a Apocalipsis, necesitamos entender que ese es el tema central y que cada libro de la Biblia no está allí de más, es un eslabón de toda la cadena que nos permite entender este plan, que es un proceso, como lo hemos dicho ya, con varias fases. Así que vamos a meditar en esto, en este tema central. Reflexionemos, mis hermanos. Si Dios ama al mundo, como dice la palabra de Dios, y no solamente como lo dice, sino como nos lo ha demostrado, ¿verdad? Un texto que hasta los niños se lo saben, Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cómo dice? Quien cree no se pierda, más tenga. Muy bien, hasta los bebés se lo saben, ¿verdad? Si Dios nos ama tanto, sin lugar a duda, lo sabemos que es así, mis hermanos, podríamos preguntarnos, ¿no podía Dios salvar al hombre desde el cielo con un decreto, dándole perdón sin necesidad de que Cristo tuviese que venir a pagar un precio tan alto porque fue humillante, vamos a decirle, el Rey del Universo, el Dios Todopoderoso, amén, venir a un mundo de pecado y entonces rebajarse así, tomar la forma de un cuerpo humano, encarnarse, y en una forma real, no simuló, no fue una vestimenta humana, sino que fue real, se hizo hombre, no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y no solamente eso, sino ya vimos todo lo que soportó, la vergüenza, el oprobio, ante sus criaturas, algo realmente que como si fuese, si yo fuese un artesano, una persona, ¿verdad?, que construye un objeto, y luego que ese objeto me venga a mí a pisotear, ¿verdad?, y engrandecerse sobre mí. Criaturas hechas por el Creador, entonces, hicieron eso con Jesús. No había una manera de declarar el perdón desde el cielo. ¿No tenía Dios otro medio de lograr perdonar al hombre? ¿Le era fácil hacer eso? Parece ser que sí, ¿verdad? Como Dios que es. Declarar el perdón, la gracia, para todo lo que quisieran, ¿verdad? Sin necesidad de venir como hombre. ¿No se ha preguntado usted acaso por qué Dios tuvo que venir como un hombre, como un ser humano? Bueno, al razonamiento humano parece tener lógica, pero cuando estudiamos un poquito más de cerca el asunto, ¿qué ha implicado? ¿Por qué necesariamente para salvar a la raza caída tenía que volverse hombre y venir al mundo? Nos vamos a dar cuenta de muchos hechos implicados y nos vamos a dar cuenta, mi hermano, cuán sabio y misericordioso es Dios por haber hecho ese plan redentor tal como lo hizo. Por ejemplo, Hechos 4:12 nos dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no había otra manera que no fuese por Jesús. Lo mismo explica él en Juan 14:6. Juan 14:6. Pero a menudo yo le voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, no por la autoridad que pueda tener el Espíritu de Profecía, sino por la belleza de la expresión, porque todo eso, ¿verdad?, que no lo presenta la misma Biblia. La misma Biblia es lo que nos presenta todo ese hecho, pero me voy a hablar de algunas citas, ¿verdad?, porque me gustan esas expresiones entendibles. Un comentario que hace la escritora inspirada, dice ella, dice lo siguiente: el único plan que se pudo idear para salvar a la raza humana, el único, dice. ¿Ve? O sea, podríamos pensar que Dios pudo haberlo hecho de otra manera, pero dice, y eso secunda lo que dice Pablo
en el texto que ya leímos, en Hechos 4:13. Dice, el único plan que se pudo idear para salvar a la raza humana era el que requería la encarnación, la humillación y la crucifixión del Hijo de Dios, la majestad del cielo. ¡Wow! O sea, no podíamos ser salvos sin la humillación de Cristo, sin la crucifixión de Cristo. Dice aquí que no. No, el único plan que requería. Después que se hubo trazado el plan de salvación, Satanás ya no tenía terreno sobre el cual fundar su insinuación de que Dios, puesto que es tan grande, no podía preocuparse por una criatura tan insignificante como el hombre. Todo esto tenía muchas cosas implicadas, mi hermano, porque nosotros sabemos que la rebelión que se inició en el cielo, allí encabezada por Lucifer, dio lugar a que Dios tomara medidas mediante un proceso, como ya lo dijimos, que está implicado en el plan redentor. Y una de ellas que Dios se abstuvo, como algunos pensarían, de aniquilar al rebelde o la rebelión, terminarla. Sabemos que si Dios hubiese hecho eso, todo el mundo de ahora en adelante le seguiría adorando, pero ahora ¿con qué? Con miedo. Wow. Y el reino de Dios no es de esa naturaleza. Si usted sirve a Dios, tiene que ser por amor, no con miedo, ¿verdad? Ni por... Entonces, y así es. Otro interesante comentario dice, la única manera como se podía restaurar a la especie caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él, poseedor de los mismos atributos de Dios. A pesar de haber sido tan exaltado, Cristo consintió en asumir la naturaleza humana para poder obrar en favor del hombre y reconciliar con Dios a este súbdito desleal. Tenía que ser la naturaleza humana. Más adelante veremos el porqué y todo esto tal como nos lo presenta la palabra de Dios, la Biblia. Así que eso es interesante, mi hermano. Nosotros sabemos que el plan redentor no fue ideado por Dios de una manera improvisada. No imaginamos qué pasó allí en el Edén, cuando el enemigo logró su objetivo, hacer caer a la pareja, a la primera pareja. Me imagino la carcajada que lanzó Lucifer allí, wow, como para hacer pensar, o como decimos, una expresión popular en el término dominicano, hacerle a Dios, ponerle en la fea, wow, vamos a ver qué vas a hacer ahora. Pero también nos imaginamos cómo cambió el rostro de Lucifer. Según Génesis 3:15, Dios inmediatamente no quedó en la fea, sino que anunció un plan inmediatamente. Ahora de una expresión con una sonrisa malévola, ¿cómo se convertiría ahora cuando Dios anunció que no iba a aniquilar la raza humana, sino que hay un plan bien bonito? ¿Verdad? Génesis 3:15. Ese plan sabemos que no fue improvisado. Según Proverbios 16:4, dice que todo lo que Dios hace no improvisa, o sea, Dios no improvisa, Dios lo planifica. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13 nos dice que según fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 también lo dice. Varios versículos nos dicen que este plan fue ideado mucho antes de la creación del mundo. Pues, en adelante, vamos a ver entonces, mis hermanos, una de las razones que justifican de las varias por qué Cristo tuvo que encarnarse para poder llevar a cabo lo que Dios se había propuesto, redimir la raza caída. Varias razones. Y una de ellas tiene que ver con la eternidad de la ley. Parecía muy fácil perdonar a la pareja culpable y dejarle pasar. Vamos a dejarte pasar eso, al razonamiento humano.
Pero la Biblia nos dice que la ley de Dios es eterna y no se podía cambiar. Romanos 6:23 nos dice que la paga de la transgresión es muerte. Es como la ley de la gravedad, mis hermanos. Si la ley de la gravedad nos dice que todo lo que usted lanza para arriba, ¿hacia dónde se dirige después? Hacia abajo. Si yo, por ejemplo, intento subirme en un edificio de 7 pisos y le digo a la gravedad, mira, yo me voy a tirar de todas maneras, pero trata de que yo no me caiga, no haga nada, me tiro. Esta ley no me va a hacer ningún caso, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad indica que si usted se tira, usted se va. Eso es una muerte segura, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el fuego. Dice un refrán que el que juega con fuego se quema. Son leyes que no pueden cambiarse. La ley de Dios, mi hermano, es así. Salmo 119, 152 dice, hace ya mucho que he entendido que tu testimonio para siempre lo ha establecido. Dice ese mismo capítulo de 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, la eternidad. O sea, Dios no puede cambiar fácilmente ni difícilmente su ley. Salmo 119, 89. Todo esto para que veamos qué está implicado en el hecho de que Cristo tuvo que venir como un hombre. ¿Por qué? Pero solamente le estoy dando una de las varias razones para poder salvar al hombre, ¿verdad? Es un dilema que el hombre en su desobediencia pague la consecuencia, la muerte. Pero dentro de ese dilema está el deseo de Dios, por amor, que el hombre no muera, sino salvarlo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sigue diciendo el salmista, el versículo 89 del mismo Salmo dice, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y dice 111, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmado eternamente y para siempre, hecho en verdad y rectitud. Y así, mi hermano, hay muchos otros textos que nos hablan de la eternidad de la ley. Y es que la ley es un trasunto, o sea, que es un trasunto, una copia, un trasunto del mismo carácter de Dios. Como es Dios, eso es lo que es la ley. Dice además es el fundamento del gobierno mismo de Dios. Dice Salmo 89, 14, justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Justicia y derecho, hablando de la ley. Lo mismo repite el Salmo 97, 2. Así que es mediante su santa ley como Dios rige y sostiene la creación, mi hermano. Nuestros nervios, nuestras células, todo lo que se mueve está sostenido solo por esa ley. Por eso decía David en el versículo 93 de Salmo 119, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado, o sea, me ha dado vida. Me ha dado vida. Si ustedes leen algunos textos parecidos, por ejemplo, Ezequiel 20, 11, 13, nos dice que la ley de Dios es la que nos mantiene, mediante esa ley, es la que Dios nos mantiene con vida, nos da vida. Por ejemplo, en Ezequiel 20, versículo 11 y versículo 13 y 21 repiten lo mismo y dicen, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Lo mismo repite Nehemías en el capítulo 9, versículo 29, dice, los cuales dan vida a quien los cumple. ¿Notan ustedes? Por eso es que en términos contrarios o en una expresión contraria, violar esta ley, de acuerdo a Romanos 6:23, lo contrario a la vida, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, el pecado es transgresión, violación. Ahora, la obediencia a ella va a traer lo contrario, que es la vida. Por eso Nehemías dice, los cuales dan vida a quien lo cumple. Eso mismo se repite en Levítico 18:5, Romanos 10:5, Gálatas 3:12, etc. Así que es importante y por eso, por lo tanto, mi hermano, en esta premisa vemos en conclusión que no se podía entonces cambiar la ley de Dios para poder adaptarla al ser humano. Lo que Dios le anunció a Adán y Eva
y le previó, en la advertencia que le dio, sí se cumplió. Ellos no murieron al instante, pero sí, iba a haber una muerte segura, pero la muerte que Dios quería evitar al ser humano no era meramente la muerte temporal, sino la muerte eterna, que era, ¿verdad? Eso, entonces, fue detenido por el anuncio que Dios dio, Génesis 3:15, donde anunció por primera vez algo que estaba oculto desde mucho antes de la fundación del mundo y que ni siquiera los ángeles lo sabían. Pablo hace mucho énfasis en eso, por ejemplo, en el último capítulo de Romanos, donde dice misterio que estaba oculto desde mucho antes de la fundación del mundo, etc. Pero fue anunciado por primera vez desde allí, y a partir de allí se comenzó a propagar por los profetas, y las leyes que Dios estableció para que lo vieran, las leyes de los corderitos, todo eso era anunciando la misma promesa. Pero cuando Dios promete algo, como dice la palabra de Dios, que Dios es fiel, cuando Dios promete algo, ¿qué pasa? Lo cumple, al pie de la letra. Amén. Por eso la Biblia está llena, mi hermano, de oraciones. Si usted está adorando constantemente por algo y usted dice, wow, pero no veo respuesta. Quiero decir, la buena noticia es que la Biblia está llena de oraciones contestadas, que pueden ser suya y mía, si usted la hace suya y mía. Esas oraciones contestadas son lo que se llaman promesas, porque la promesa al pie de la letra Dios la cumple, cuando usted cumple los requisitos. Y entonces cuando Dios anunció en Génesis 3:15 allí, esto, mi hermano, comenzó a ser un hecho real, la gracia de Dios. Aunque el Mesías prometido no había llegado, faltaban aproximadamente 4000 siglos desde que, ¿verdad?, para que se cumpliese, ya era un hecho. Los antiguos podían ser salvos de la misma manera en que nosotros somos salvos, en base a la fe en el Hijo de Dios que iba a venir. ¿Verdad? Dios estableció un sistema de culto para que ellos viesen por fe, no en los corderitos que ellos, de los que se derramaba sangre, sino en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a partir de allí, entonces, Dios comenzó a obrar justicia. Como parte esencial de ese plan, Cristo debía encarnarse entonces, como él anunció, y Adán entendió bien claro eso, y los patriarcas fieles entendieron claro el plan redentor. Debía encarnarse revitiendo su divinidad de humanidad, ¿verdad? Con el fin de ponerse a la cabeza, noten bien, a la cabeza de la raza caída, para poner entonces de nuevo al hombre en armonía con Dios. Algunos textos nos dicen, por ejemplo, Hebreo, es un repaso que estamos haciendo para meditar, ¿verdad?, un poco más y ver del plan redentor por qué Cristo tuvo que encarnarse. No pierdan de vista que ese es el objetivo. Por ejemplo, Hebreo 10:15 nos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me diste, ¿qué? Un cuerpo. Texto que se repite, ¿verdad?, en los Salmos. Filipenses 2, 6 a 7, que es la cita bíblica. Vamos a repetir parte de esa cita. Y vamos a dar lugar también para que se haga un poquito dinámico, ¿verdad? Que usted lea un poco de nuevo. Alguien que me lea la cita bíblica que se leyó, pero vamos a leerla de versículos 6 y 7. Eso es secundando ya lo que se afirmó. Vamos a leer allí. Lo pueden leer desde la pantalla, si está en la pantalla. Filipenses 2, o de su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Cómo dice? Vamos a ver, mis hermanos, vamos a poner a participar. Queremos estar bien despierto ahora, ¿verdad? Para que este mensaje pueda calar. Sí, ¿cómo dice allí? Filipenses 2, versículos 6 y 7. Fue la cita bíblica. Vamos a repetir eso. Versículo 6. Vamos uno solo mientras tanto. ¿Quién los va a leer? Para que así todo. Alguien, mi hermana, póngase de pie. Que se escucha hasta la venida ya, hasta lo último. 6 y 7, sí. Muy bien. El cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma
bien, mi hermano. Dice allí, gracias. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Bueno, la encarnación de Jesús es mucho que tiene que decir. Todavía permanece como un misterio que no puede explicarse ni científicamente ni de ninguna manera hasta que estemos allá en la tierra nueva. Lo importante es que aconteció ese hecho, mis hermanos, y fue real. Dios no dejó de ser Dios nunca, todopoderoso, pero se convirtió en hombre también. Dos naturalezas, ¿verdad? Dios hombre, Dios humano, siendo Dios, Jesús. Hay muchas razones que podríamos ver, que la Biblia nos los muestra. Bueno, una de ellas, la encarnación de Cristo, necesariamente Dios tenía que venir a morar con los hombres, por las razones que le venimos diciendo. Pero si Dios lo hubiese hecho en toda su plena gloria, nosotros sabemos que el ser humano no iba a poder resistir a Dios. Si apenas Dios, hablando con su propia palabra, desde el Sinaí, pronunciando él mismo los 10 mandamientos, los montes estaban temblando, el pueblo salió corriendo, no resistió. Imagínense ustedes. Y estaba velado por una nube. ¿Qué sería entonces que Dios hubiese venido realmente? Sabemos entonces, mi hermano, que el hombre no podría resistirle. Dice Pedro, sin santidad nadie vería al Señor. De hecho, dice una profecía de los eventos finales que está en Apocalipsis 6, que cuando aparezca Dios en la nube de los cielos, los montes realmente temblarán, como dice Jeremías, todo. Y los impíos, como le llaman, los desobedientes no resistirán. Y dirán a la roca, ¿cómo? Caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel, ¿verdad?, que está allí. Así es Dios. Por eso Cristo tuvo que venir entonces, mi hermano, encarnado. Entre las leyes, entre las muchas leyes que se le dieron a los israelitas para que entendieran el plan redentor, porque ese era uno de los objetivos, el establecimiento del sistema de sacrificios que se estableció allí desde el Edén, era el evangelio predicado en figura. Pero ellos entendían claramente que era el Mesías prometido, el verdadero Cordero de Dios. Por eso ustedes ven que el libro que terminamos de estudiar, y no de estudiar, sino de por arriba, porque es un libro que requiere mucho más tiempo, Hebreo, nos muestra el autor allí que la sangre de los corderos no limpiaba de pecado. Evidentemente ellos lo sabían, que eran un símbolo, los antiguos, pero entre las muchas leyes y lecciones, había una que le llamaban la ley del levirato y la de pariente más cercano. Esa ley podemos ver en Levítico 25:25, el pariente más cercano. Habían momentos cuando alguien, por pobreza, dice allí, cuando usted lee Levítico 25 en adelante, el capítulo 25, por pobreza se vendía a alguien como un siervo, porque era pobre, o quizás lo que tenía. Con el tiempo, había un reglamento de que un pariente más cercano podía rescatarlo, cuando se acercaba cierta fecha, ¿verdad? Cierta fecha, eso era una regla. Pero muchas de esas leyes, mi hermano, tenían también enseñanza del plan redentor. ¿Está bien? Por ejemplo, las leyes que ustedes ven, las leyes de las fiestas, diferentes fiestas, la fiesta de la primicia, etcétera, todo también, la Pascua, el día de Yom Kippur, que está allí en Levítico 16, ¿verdad?, que era el gran día del juicio, ¿verdad?, final del año, en otoño, que se hacía. Todo eso tenían lecciones del plan redentor. La ley de pariente cercano nos mostraba que en un futuro un pariente cercano tenía, para poder redimir a la raza caída, tenía que ser un pariente bien cercano de la raza caída. ¿Ve? Y se refería a Cristo, a Cristo. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro de Ruth, usted
usted podría ver en Ruth, un libro corto, usted dirá, wow, pero un libro de historia, una historia de amor, qué interesante, apasionante, pero no, mi hermano. En el fondo, el tema central del libro de Ruth es la encarnación de Jesús. Cuando usted lo estudia más a fondo, vas a ver allí, en el capítulo 4, versículo 5, cuando vos, delante de un grupo de jueces o de testigos, está allí con el pariente cercano, mira, Noemí tiene una propiedad y realmente allí vende la propiedad, pero tú eres el que puedes redimir, el pariente más cercano, y después de ti sigo yo. Cuando usted lee eso, ¿verdad? Ustedes han leído el libro de Ruth, solamente. Pero dice, cuando el pariente cercano dice, bueno, pues yo voy a redimir, y le dice vos, bueno, pues el día que tú compres la tierra, tienes que casarte con Ruth, ¿verdad? Allí hay una enseñanza muy amplia. Tiene que ver, hermano, que para poder comprar la humanidad, para poder rescatar otra vez al hombre, un pariente cercano era el único que podía hacerlo. Tenía que ser parte, emparentarse, ese es el término, tenía que emparentarse. El libro de Ruth presenta esta verdad en una forma contundente, porque cuando ustedes van al término del libro, van a ver que quien nace de ese matrimonio de Boaz y Ruth, ¿verdad? Es un personaje que los mismos vecinos profetizan, algo que se cumple realmente. Nace un niño llamado Obed, y luego dice, hay una genealogía, y Obed fue padre de fulano de tal, de fulano de tal, fulano de tal, hasta llegar a Isaí. Isaí, ¿padre de quién? De David, de donde sale el linaje de Jesús. Son enseñanzas más o menos que da la Biblia cuando usted lo tiene un poquito más detalle. Pero lo que estamos llamando la atención es enseñanzas, algunas enseñanzas que tienen que ver también con la encarnación de Cristo. Lo mismo que ocurre con el asunto del liberato. Dice, algunos comentarios aquí de la escritora inspirada, Mensaje Selecto, tomo 3, 1:44, dice, aunque era tan grande como el Padre, hablando de Jesús, en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno. Y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Para poder redimir al hombre, Cristo tenía que ser uno con el hombre. Más adelante dice ella, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Son algunos comentarios, ¿verdad?, que nos hace el Espíritu de Profecía. Ahora bien, mi hermano, Cristo vino a nuestro mundo revestido de humanidad para ser nuestro sustituto y garantía, poniéndose a la cabeza de la humanidad, obteniendo la victoria sobre el pecado y de esta manera darle al hombre otra nueva oportunidad. Vamos a ver si tratamos de dar a entender esa idea. Ustedes saben que Adán fue el primer hombre creado con su pareja, ¿verdad, Eva? ¿Cierto? Toda la humanidad, la raza que conocemos, no importa el color. ¿De dónde venimos todos? Desde el punto de vista genético, ¿verdad? Todo, ¿verdad? De la primera pareja, ¿cierto? Dios no creó varias parejas diferentes, de distintos colores, ¿verdad? Sino una sola pareja, ¿cierto? O sea, Adán estuvo a la cabeza de la humanidad. Y entonces, el plan era el siguiente, mi hermano. Como Adán y Eva no pasaron la prueba, allí, la pequeña pruebita, y llegaron a apoyar un poco más, yo digo un poco más, la aseveración que hacía Lucifer, de que era imposible guardar esa ley. La rebelión de Lucifer fue que había que anular esa ley y que todo el mundo podía hacer según su propia voluntad en el universo. Ese era el plan.
Entonces, sabemos que desde el principio Dios permitió que los asuntos se desarrollaran según su cauce natural para que se desarrollara en realidad el asunto y se demostrara si era verdad que la ley de Dios podía removerse o cambiarse. Entonces, allí vemos que en este caso Adán y Eva con las actitudes secundaron lo que decía el enemigo. Probablemente el enemigo dice, bueno, ahí está, otra vez la ley no. Entonces había que demostrar si en realidad eso era así. Cristo vino como un segundo Adán. Eso lo muestra la palabra de Dios. Cuando usted estudia el capítulo 5 de Romanos, que vamos a leer más adelante algunos textos, vino como un segundo Adán. Amén. Para dar una segunda oportunidad. Para ver si era cierto que eso era así. Ustedes van a ver que Cristo recorrió el mismo terreno. Comenzó primeramente su ministerio haciendo ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde fue llevado Jesús? Después que fue bautizado. Al desierto. ¿Pero a qué? Bueno, después que ayunó. ¿Cuál fue la primera prueba que le puso el enemigo? La misma que le puso a Adán y Eva. El asunto del apetito, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces, mis hermanos, lo grande, óigame bien, Adán, por supuesto, tomó un cuerpo humano, pero entiéndase bien claro, Adán cuando fue creado en una pureza santa, sin pecado, ¿cierto? Adán estaba sin pecado. El segundo Adán tenía que venir así. Dice Hebreo, tentado en todo, ¿pero qué? Sin pecado. Así realmente. Ahora, hubo una gran desventaja, mi hermano. Adán no fue hecho con un cuerpo débil. Dice la Biblia, todo fue hecho bueno. ¿Cómo? En gran manera. Perfecto. No había necesidad de pecar. No conocía la tentación y además no había diríamos, lo que la palabra de Dios dice allí en Génesis 6, que los pensamientos del hombre de continuo al mal, como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nada de eso había en la naturaleza creada de Adán porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cristo, aunque tenía también toda esa pureza, mi hermano, pero tenía unas desventajas. 4000 años después apareció Cristo con habiendo heredado genéticamente un cuerpo más débil de un ser humano desde el punto de vista, yo diríamos, mortal, que podía enfermarse. O sea, lo que me refiero, no con un cuerpo humano como el de Adán, ¿está bien? En ese sentido, pero sin pecado, ¿verdad? Sin pecado, claro, porque era un ser puro. Ahora bien, el objetivo fue que vino a ponerse en la cabeza de la humanidad. Entonces, Cristo vino a pelear el pleito que Adán perdió. Romanos 8, 3 y 4 nos dice en qué sentido podíamos nosotros entonces obtener la victoria. Ya que no se pudo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque heredamos. Romanos 8, 3 y 4 nos dice lo siguiente. ¿De qué manera entonces podría cumplirse la justicia de la ley, ya que el hombre la violó? ¿Y de qué manera podríamos entonces presentarnos como seres santos, puros, justos delante de Dios? Romanos 8, 3 y 4 dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, en semejanza de carne de pecado, hablando una terminología que usa Pablo, ¿verdad? Para presentar al hombre débil. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús ganó la victoria, mi hermano, que Adán no pudo ganar. Y entonces esa victoria la ganó fue en favor nuestro, para ponerla en lugar nuestro. En tal sentido, la justicia de Dios se cumplió en Él. No solamente en su muerte expiatoria, como lo muestra Romanos 3. Romanos 3 dice, ¿verdad?, que recibimos la justicia de Dios, pero que viene de Cristo, la justicia de Cristo. Cuando usted lee ese texto, que es el centro mismo, yo diría, no solamente de Romanos, de toda la Biblia, y podríamos leerlo en breve,
la justicia se cumplió también en la obediencia de Cristo. Vamos a ver un comentario interesante que dice, la escritora inspirada dice aquí lo siguiente. Eso podemos encontrarlo en un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 3, 149. Y repito, no son novedades, aunque yo le lea esto, es la misma palabra de Dios, pero la expresión, ¿verdad?, hermosa, ¿verdad?, como lo hace, y entendible. Dice, el amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiestan por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Muy a menudo hablamos de la justificación por la fe, mediante el sacrificio de Cristo, y así es. Pero pasamos por alto que también esa justificación se cumplió en la obediencia victoriosa de Cristo. Siendo humano, ¿verdad?, no pecó. Muchos todavía no entienden que fue en la parte humana en la que Cristo se sometió, como dice el texto bíblico que leímos, ¿verdad?, de introducción, se anonadó. Cristo se sometió fue al Padre en todo, en la obediencia, no meramente porque era Dios, se anonadó la parte divina. ¿No se han preguntado algunos, si Cristo era Dios, ¿por qué tenía que orar? Para no caer en tentación. ¿Por qué tenía a menudo que rogar y orar mucho? ¿Se han preguntado algunos, mi hermano? Porque era humano y fue la parte humana. Cristo fácilmente, con un soplo, una mirada, podía aniquilar al enemigo ahí mismo, porque era divino. Usó su poder divino siempre para hacer bien, para curar y sanar, pero nunca lo usó para defenderse, para él mismo, ¿ves? Porque ese era el plan. Demostrar ante el universo entero, mi hermano, que sí que se podía obedecer haciendo lo que él hizo. ¿Qué hizo Cristo? Dependió del Padre, al 100%. Dependió del Padre y entonces ganó la victoria en favor nuestro. Que se entienda bien claro eso, mi hermano, que fue que actuó como un humano al 100% como usted y yo. Entonces, tentado en todo, dice, porque si no hubiese sido como humano, ¿en qué hubiese sido tentado Cristo? ¿Dios puede ser tentado? En nada, jamás. Dios lo que puede aniquilar el pecado con su presencia y los pecadores, pero no puede ser tentado porque es Dios todopoderoso. Pero tentado en todo porque era humano, pero sin pecado, dice allí. Entonces, el amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiestan por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, lo que yo le decía ahorita, que vino como el segundo Adán. Y ustedes van a ver que la Biblia lo menciona así, segundo Adán. Más adelante les voy a dar esos textos. Pero, aunque vino así realmente como el segundo Adán, vino también en desventaja de su cuerpo humano. Y con todo y eso, no se dio ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. Se dio al mal. Dependió de Dios. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no puede ejercer. Así que no hay excusa para decir, bueno, pero si es otro ejemplo, pero era Dios y no pecó. Y tanto que nos quejamos muchas veces con los problemas, y hay gente que yo he conocido que su mente más está llena de darle mente a los problemas que de glorificar a Dios. Y esto, pero yo... ¿Y Cristo entonces? ¿Quién pasó más que Él? Fue humanamente que lo hizo. Dice allí, no ejerció en su propio... Oigan bien, estoy comentando un comentario interesante de Mensajes Selectos, tomo 3, 149, dice, no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no puede ejercer. ¿Está bien? Así que como Él venció, podemos vencer también, haciendo lo que Él hizo. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Por eso oraba, mi hermano. Y oraba muchas veces cuando tenemos que llorar algunos con lloro y con ruego, Señor, ¿verdad? Porque somos débiles y ayúdame, Señor. Así oraba Cristo, mi hermano. Con las tentaciones más grandes que ningún otro. Se vio en tentación dura. ¿Saben por qué? Solamente, imagínense ustedes, wow, cómo durante toda la vida el enemigo buscó toda la forma
de hacerlo caer, el oprobio, de hacerle, ¿verdad? Siendo el Todopoderoso que fácilmente, oigan bien, yo le voy en este término, podía perder la paciencia como un ser humano y con una simple miradita aniquilar al enemigo allí y hacerlo desaparecer, porque tenía poder para eso, ¿sí o no? Es una tentación muy grande. Si hubiese sido yo o alguno de nosotros que somos impacientes, de una vez aniquilamos al enemigo y ¡pum! Y se acabó todo. Pero ahí se acabaría el plan redentor. Porque solamente, mi hermano, unos minutos antes, o media hora antes, lo que sea, por ahí, después que salió de la comunión que estaba allí, ese jueves por la noche, cuando oraron y cantaron, que ya sabía que tenía que tomarse la copa más amarga, más dura, solamente ahí todavía, dice un comentario que dice en el deseo de toda la gente, tenía la oportunidad de irse. Imagínense ustedes, después de hacer tanto bien a un pueblo y todo el mundo mirarlo, curando tanto, ayudando, todo, y ese mismo pueblo venía ahora, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué no se siente realmente ya, verdad? Que usted ve que usted hace un bien grande y le pagan con un mal tan grande. Y entonces uno de los discípulos, de los supuestos discípulos, lo vende y otro lo niega. No era como para uno tirar la toalla y decir, Señor, no vale la pena, no vale la pena, déjame ir. Cristo pudo haber hecho eso, porque todo eso fue voluntariamente. Fue una tentación muy grande. Tuvo que rogar en una oración que dice la misma Biblia, con un estrés tan profundo que hasta sangre tuvo que salir. Un estrés tan fuerte, rogando humanamente, Señor, ¿verdad? La parte humana pedía, Señor, entonces me voy, no vale la pena. La parte humana, pero decía en la oración, pero hágase ¿qué? Tu voluntad. Muchas veces, mi hermano, ocurre oraciones que hacemos, que quisiéramos, ¿verdad? Que se haga lo que nosotros quisiéramos hacer, pero es mejor que usted espere y aunque parece que le va a perjudicar a usted, diga entonces, hágase, Señor, ¿qué? Tu voluntad. Y qué bendición que se permitió que fuera la voluntad de Dios, mi hermano. Si no hubiese sido la voluntad de Dios, usted y yo no hubiésemos estado ahí, ni contándolo ahora, ¿verdad que no? Nadie hubiera sido salvo. Gracias a Dios que se hizo la voluntad de Dios. Entonces, fue tentado en todo según nuestra semejanza, no ejerció su propio beneficio ningún poder que el hombre no puede ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él que venció. Así que ya ustedes saben, su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Así que no hay excusa. Muchas veces me he esperado eso. Pero es que somos humanos, que por aquí, ¿verdad? Y, bueno, se sabe que somos humanos, pero Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, son algunas cosas para meditar. Dice este lenguaje también, en el tomo 1 de ese mismo libro, dice, por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Así que realmente en su obediencia satisfizo la justicia de Dios, como también en su muerte. En ambas cosas así lo hizo. Así que Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. A lo que Él hizo. Dice, la obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Unió lo divino con lo humano. En otras palabras, se cumplió en la obra victoriosa que hizo lo que había dicho en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Esa imagen de Dios que se había perdido en el ser humano comenzó a ser restaurada. Y ahora somos parte ¿verdad? Del plan divino, de la naturaleza divina, como dice Pedro, de la naturaleza divina que se había perdido. Interesante, vino a darle, como dijimos, al hombre otra oportunidad, y ahí el segundo Adán triunfó.
Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a ver esos textos bíblicos. Uno que está en Romanos 15, 14. Vamos a ver esa cita. A ver lo que nos dice. Bueno, hace una comparación entre Adán y Cristo. Si ustedes leen completamente el capítulo 5 de Romanos, de 14 en adelante, yo solo le voy a leer un texto. Hace una comparación entre los dos Adán. Y va mencionándolo Pablo. Él comienza diciendo, Pablo, hablando de Jesús como el segundo Adán. Dice en el versículo 14, dice, el cual es figura de que había de venir. Hablando de Adán, figura. Y menciona eso también el postrer Adán. Cuando usted lee en 1 de Corintios 15, versículo 21, 22, 45, hace una comparación, hablando de la resurrección, ¿no? Entre Cristo y Adán. Dice, postrer Adán. Ahora yo le voy a leer algunas citas. Testimonio, tomo 3, 4, 11. El enemigo había vencido a Adán y se había propuesto seguir delante con su obra hasta completar la ruina del hombre. Ese era el plan. Arruinar a la raza caída. Cristo entró en el campo de batalla en favor del hombre a fin de vencer a Satanás en su lugar, porque sabía que el hombre no podía vencerlo por su propia cuenta. Es como cuando alguien viene, ¿verdad? Como acontecía antes en aquellos tiempos, en una escuela o algo, alguien agolpeaba o le daba a un joven, entonces venía el hermano más fuerte. Bueno, tú tendrás que darme a mí también, tú tendrás que dar. Y el hermano más fuerte venía a defenderlo. Eso fue lo que hizo Jesús, mi hermano. Cristo entró en el campo de batalla. Dice, el enemigo había vencido a Adán y se había propuesto seguir delante con su obra hasta completar la ruina. Cristo entró en el campo de batalla en favor del hombre a fin de vencer a Satanás en su lugar. ¿Y lo venció? ¿Sí o no? Amén. Lo derrotó. Así que quedó derrotado completamente, mi hermano. Desde el principio al final, ni en un ápice falló Jesús. Miren, solo con un pequeño mal pensamiento, una indignación de algo, un pensamiento, como a menudo nos vienen los pensamientos, los seres humanos, de algo que le han hecho a usted. Y aunque usted, ¿verdad? Surge un pensamiento, wow, ojalá que el fuego le caiga encima. Ojalá que, sí, humanamente. Nada de eso, mi hermano, en la mente de Cristo. Hubo un momento cuando Cristo dijo, creo que está en Juan, pero no sé si en el capítulo 14, bueno, en el 6 por ahí 7, donde él dijo, el enemigo viene a mí, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Está bien? Así lo dijo, viene. A menudo el enemigo no asedia, mi hermano, y busca las maneras. Nunca se presenta como Satanás. Entiéndalo bien claro, nunca el diablo ha hecho eso. Nunca viene como el diablo. Usa una manera tan sutil que usted y yo no lo imaginamos. Si no estamos en constante oración, en constante búsqueda de Dios, no lo vamos a discernir fácilmente, porque así es que trabaja. Ustedes saben, cuando se le presentó a Cristo en el desierto, no fue como el diablo, no. Vino vestido, revestido con una majestuosidad celestial, como un ángel que Dios había enviado. Cuando ustedes ven allí en el desierto de la gente, sí, y con una voz melodiosa de ángel, y vea insinuando, tu padre ya ha aprobado tu ayuno. Oh, qué bien. Vino revestido. Y así se presenta, ¿verdad? Entonces, en todo eso Cristo pudo derrotarlo y descubrirlo. El tomo 3 de este libro, Mensaje Selecto, 1.60, dice lo siguiente. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. ¿No se rindió a qué? Al pecado. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Así que, mi hermano, estas son algunas reflexiones que nos enseñan a nosotros a ver el alto precio, ¿verdad?, que tuvo que pagar Jesús al venir a nuestro mundo. Y uno de los varios, porque tuvo que volverse hombre. Hay muchas otras razones, ¿verdad?, por las cuales Cristo
se volvió hombre. Eso ya lo estudiamos en Hebreo. Una de ellos es ser un sacerdote que comprenda nuestras vicisitudes, ¿verdad? Porque pasó por las mismas situaciones o más y entonces se compadece de nosotros. Eso Hebreo 4:4, ¿verdad? 4:15, eso lo estudiamos. Como un intercesor que experimentó el dolor. Ese fue uno de los objetivos también por lo que se humanizó Cristo. Pero mayormente llegamos a la conclusión de la idea central de aquí. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido al Padre y al Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. ¿Cuántos están agradecidos, mi hermano, por lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús? ¿Cuántos, de verdad? Mire, mi hermano, cuando usted sabe que alguien le salvó la vida, usted estaba allí en la playa, estaba ahogando, y alguien ha hecho algo muy grande por usted, ¿cuál será la reacción? ¿Odiarlo? ¿Ignorarlo? Agradecerle de todo corazón, mi hermano. En esta mañana, entonces, yo hago un llamado para que nosotros recapacitemos, amemos más de todo corazón a nuestro Dios, todo lo que ha hecho por nosotros. Y no solamente que ha hecho, que está haciendo y sigue haciendo. Concluyo diciéndole, Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La seguirá perfeccionando. Dios está trabajando en el corazón de todos ustedes, de nosotros, no nos olvidemos, comenzó esa buena obra. El plan es, mi hermano, que con esa obra tan grande, tan costosa para Dios y gratis para nosotros, por eso se llama gracia, es que nosotros realmente cooperemos con Dios. ¿De qué manera cooperamos con Dios? Abriendo nuestro corazón a Dios, a Cristo cada día más. Si alguno no ha hecho todavía arreglo para comenzar una vida nueva, en esta mañana le hacemos una invitación. Es posible que usted abra el corazón a Cristo. Cristo ha estado tocando. He aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él. Eso no es difícil. No tiene que irse lejos a Santo Domingo, un lugar que le llaman el Santo Cerro, a pie, para buscar. O no tiene que irse tampoco a Roma, como al principio Martín Lutero y otros, ¿verdad? No, desde aquí mismo. En la habitación de su casa, usted abre el corazón a Cristo, habla con Jesús, conversa con Él, y la obra de Dios comienza ahí inmediatamente. El reino de los cielos comienza inmediatamente que usted y yo abremos el corazón. En esta mañana, después del himno, queremos tener una oración especial para que si alguno quiere comenzar una nueva vida en Cristo o renovarla también, todo es posible. Todo es posible. Así que Dios nos bendiga, mi hermano, y nos ayude a entender cada vez más cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, al mandar a su Hijo, ¿verdad?, para redimirnos. No fue fácil para Dios. Por eso apreciemos más el plan redentor, no lo chasquemos. El libro de Hebreos que acabamos de estudiar, eso es lo que nos muestra, que si alguno ha estado rezagado, que se levante, y que si alguno ha estado, ¿verdad?, que entienda bien claro realmente el plan que Dios tiene para su vida. Sí, que Dios nos bendiga, mi hermano. Yo quisiera entonces, antes del himno, tener una oración entonces, y después oramos finalmente. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie, mi hermano, entonces, para orar y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Oremos. Señor, en este momento te damos la gracia porque hasta aquí nos ha guiado. Gracias ahora porque tú has hecho una obra, Señor, magnífica. Una obra, Señor, que no tiene precio. Y no tiene tampoco palabras que para uno expresar cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros al enviar a Jesús a nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, a apreciar mucho mejor el plan redentor, por lo cual, Señor, tú has estado trabajando con nosotros. No te chasquemos, no nos descuidemos más y entendamos bien claro, Señor, todo lo que ha implicado para ti un plan tan maravilloso como el plan redentor. Gracias por Jesús y sigue con nosotros, Señor, trabajando en nuestros corazones. Este es tu pueblo, tus hijos que están aquí reunidos, tú lo tienes en la palma de tus manos, cada uno. Permite que cuando Cristo venga, todos juntos podamos entrar junto contigo al reino de los cielos. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos.
Vamos a concluir una oración. Les invito para que nos arrodillemos. Privilegio estar en tu casa de oración, en tu templo, Señor, el camino a Cristo. Gracias por esta hermandad tan hermosa y por permitirnos, Señor, llegar hasta ella. Un privilegio tan enorme al escuchar la palabra expuesta de labios del orador que has escogido para esta mañana, Víctor de la Rosa. Qué privilegio, Señor, saber que moriste de una manera tan cruel y despiadada, un sacrificio tan incalculable para darnos la redención. Gracias, permite que, como decía el himno, pueda quitarse ese velo de nosotros y podamos ver esa gloria que nos espera. Que tú deseas caminar con nosotros en esta tierra y cuando no sea más aquí podamos decir con júbilo, con regocijo: este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quédate por favor con cada hermano de esta congregación, desde el más joven hasta el más adulto, los líderes, el pastor, su familia, y permítenos juntos prepararnos de una manera con conciencia, con discernimiento, con entrega, con ímpetu, con todo lo que significa una preparación para el reino de los cielos, porque así clamamos y lo esperamos en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Amén.